Bastión Político. Aquí desafiamos las agendas que amenazan la vida, la familia y nuestras libertades fundamentales. Bastión Político, un programa de Hazte Sentir. Bienvenidos a Bastión Político, este podcast semanal que estamos compartiendo con todos ustedes, amigos de Hazte Sentir, amigos de Bastión Político. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando nuevamente aquí. El día de hoy traemos un tema que es de actualidad. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo las consecuencias de esto que se le ha llamado la sobrerepresentación. En el Senado, en la Cámara de Diputados, ya se votó en diputados la reforma al Poder Judicial y pasó muy fácilmente gracias a Morena y todos sus aliados con esta llamada sobrerepresentación. Pero para entenderla mejor, para saber qué es lo que pasó, vamos a analizar a fondo todo esto y hoy nos acompaña nuestro director operativo de Hazte Sentir, el politólogo Guillermo Torres Quirós. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Mi estimado Luis, gracias por esta invitación aquí con Bastión Político para hablar de la sobrerepresentación. No, el gusto es todo nuestro. Y pues bueno, para arrancar rápidamente, a ver, ¿qué es esto de la sobrerepresentación? ¿Qué implica? Fue un escándalo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que implica que un partido y sus aliados estén sobrerepresentados? Sí, mira, aquí hay un antecedente importante, mi querido Luis, porque, digamos, se aplicó la ley de forma muy literal. Es decir, se hizo la distribución por partido político, los espacios por partido político, no por una coalición. Pero vayamos un poco más al origen de todo esto. Okay. Durante muchos años en México tuvimos un partido hegemónico que era el PRI. El PRI de repente se le ocurrió dar espacios de representación democrática con los llamados diputados de partido, que eran las mejores minorías en un porcentaje de votación. Pero pues era muy simbólico, ¿no? Era tener 5, 6, 8, 10, 12, 15 diputados de oposición, el resto pues lo tenía el PRI sin mayor problema. Después de la elección de 1976, cuando José López Portillo gana la presidencia como candidato único, decide proponer en ese momento secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, la Ley López, que es una ley que modificó el sistema de partidos. Y entre las cosas que hizo fue la creación de los llamados diputados de representación proporcional, o conocidos popularmente como los plurinominales. El surgimiento de los plurinominales, primero fueron 100 los que se crearon, y después, en 1986, después de la elección del 85, se crearon otros 100 diputados plurinominales. De tal manera que nuestro Congreso, nuestra Cámara de Diputados, quedó integrada ya por 500. 300 de mayoría relativa, es decir, el país dividido en 300 regiones, que se les llama distritos, y los plurinominales, que eran 200. ¿Cuál era el espíritu de darle espacios y de crear esos espacios de representación proporcional? Viene de un concepto, del concepto de que tiene que haber una representación de las minorías. Y entonces un poco la definición era, un partido político saca 20 puntos porcentuales y no tenía un espacio de representación. Incluso si nos ponemos a ver, por ejemplo, el sistema electoral británico sigue siendo así, solamente ganan las mayorías. Por eso hay partidos como el Partido Verde, los partidos verdes en Inglaterra o algunas otras fuerzas políticas que nunca han ganado una diputación y tienen sacando porcentajes de 30 puntos porcentuales, pero su ley electoral no les permite el espacio de representación. En el caso de México se creó este espacio de representación. Entonces, bueno, digamos que así fue evolucionando el tema, y después, en 1988, en esas elecciones presidenciales, se aplica el criterio ya de distribución conforme marcaba la ley, y el PRI en ese momento no tenía la mayoría calificada. Sí, la mayoría absoluta, la mayoría absoluta es de 251 votos hasta 333. ¿Por qué no? Okay. Porque hasta ahí, porque el 364 es mayoría calificada, 2/3 partes de los votos. Las 2/3 partes de los votos, dice la Constitución, que es la mayoría calificada para poder reformar la Constitución. Así es. De tal manera que después de las elecciones del 88,
en las que el PRI perdió la mayoría calificada, más no la mayoría absoluta, y en el que aparte había una cosa muy absurda, mi querido Luis, era que los mismos candidatos ganadores eran los que calificaban la propia elección. Se le va al colegio electoral, al propio Congreso de la Unión, y el encargado de organizar la elección era el propio gobierno mediante la Secretaría de Gobernación. Y ahorita ya nos causa risa, pero en esa época era muy normal que el gobierno fuera juez y parte. Entonces, bueno, pasa la elección y entonces hacen otra reforma constitucional en la cual, en esa reforma, le meten el tema de, después de esa elección, le meten el tema de la cláusula de gobernabilidad, que era otro de esos grandes absurdos en el que decía, cuando a un partido político que está gobernando le hace falta unos diputados para tener la mayoría calificada, se le tienen que otorgar porque tiene que tener gobernabilidad. Y entonces nació la cláusula de gobernabilidad que le aplicaron para las elecciones del 91, y así el gobierno de Carlos Salinas de Gortari tuvo mayoría calificada para reformar una parte importante de la Constitución, entre ellos el artículo 130, 7, tercero, por mencionar algo. Nuestro sistema electoral permitió todavía a estos diputados. Y luego se les ocurrió modificar la conformación del Senado de la República. El Senado de la República está conformado por 3 senadores por entidad federativa, 2 senadores de mayoría relativa, es decir, cada fuerza política postula a 2 fórmulas. El partido o la fórmula política la alianza que gane el Estado se lleva esas 2 fórmulas, y el mejor segundo lugar que encabece su fórmula entra también como primera minoría, y una representación de la minoría. De tal manera que todos los estados tengan una representación. Pero aparte se les ocurrió crear 32 diputados de representación, 32 senadores de representación proporcional, que se les conoce como la lista nacional. Entonces ya ese espíritu de que el Congreso, la Cámara Alta representa a los estados ya no es tan cierto, porque metieron a 32 plurinominales. Bueno, digamos que hasta ahí vamos en ese proceso. Así es como se conformó ya la Cámara de Senadores con 128 y 500 diputados. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, la ley electoral en México tardó tiempo, pero fue hasta finales de la década de los 90 que se permitió a los partidos realizar alianzas electorales, coaliciones electorales. Entonces, cuando se empiezan a formar las primeras alianzas electorales, las primeras coaliciones, se da un fenómeno muy particular. Y es que había un acuerdo dentro de los partidos que coaligaban, había un acuerdo de coalición. Y entonces tenían que decir del porcentaje de votación que sacaran esa alianza, cuánto le correspondía a tal partido, esto para ver las prerrogativas, que sean el dinero que se les va a dar a los partidos, y ver la distribución del propio poder en la distribución. Se creaba una lista única de candidatos plurinominales de estas alianzas electorales, y así es como pues había una representación. Depende del porcentaje de votación que sacaba esa alianza, se les daba tantos espacios, y ellos en su convenio decía tanto le corresponden a tal partido, tanto a tal partido y ya. Viene la elección del 2006, una elección muy polémica, muy cerrada, con muchas dificultades. Se cuestiona mucho el papel de los partidos coaligados, y se hace una reforma en 2007-2008. Y en esa nueva reforma electoral lo que dicen es, las alianzas siguen, las coaliciones siguen, solamente que el elector va a votar por el logo del partido político que quiera, y se va a hacer la sumatoria de los partidos que estén coaligados. Es decir, antes uno votaba por el logo en el que estaban varios partidos coaligados, ¿no? Ahora era el voto por partido, muy claro, muy efectivo. Entonces, a partir de ese momento, de esa reforma del 2008, surge la forma, impreso pasando nuestra política mexicana, de darle la vuelta al tema y cómo ganar más espacios de representación. Y entonces lo que se hace es, hay coaliciones parciales, que no van en todos los distritos, coaliciones totales. Entonces decidieron ir por coaliciones parciales. ¿Por qué por coaliciones parciales? Porque si no vas en todos los distritos, no estás obligado a una fiscalización en conjunto, si no estás separado, por un lado. Y por otro lado, para ganar espacios de representación extra. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los partidos? Se empezaron a coaligar, hacían sus convenios de coalición, no iban en todos los distritos del país, y entonces, según la ley, el porcentaje de votación de ese partido
lo partes, ese porcentaje de votación, lo entregas le entregas a esos diputados por partido político, no importa si en la alianza electoral cómo sacaron, sino se hace la distribución por partido. Y obviamente lo que empezaron a hacer en aquella época fue una jugada que se le llamó la jugada de los diputados sandía, que eran verdes por fuera y rojos por dentro, es decir, eran priistas disfrazados de verde ecologistas. ¿Esto para qué? Para que el verde tuviera más diputados y entonces ayudara al bloque gobierno, que era en ese momento principalmente el PRI. Así es como, digamos que se daba la vuelta a la propia ley, haciendo esas coaliciones y en los que se hacían las distribuciones del poder de esa manera. Hasta que esa ley, digámoslo así, esta interpretación de la ley, hay quien ya nunca se imaginó que iba a sacar un tan buen resultado que utilizando todo esto lograra una mayoría calificada de forma artificial. Solamente un dato que se me olvidó comentar, hubo una reforma, mi querido Luis, después de la reforma que se metió la cláusula de gobernabilidad, obviamente después hubo otra reforma, la reforma del 96, en la que se dijo, esto de la cláusula de gobernabilidad es totalmente antidemocrático. Se eliminó y se creó en la Constitución, en el artículo 54, un apartado que dice, ningún partido político puede estar sobrerepresentado en el Congreso por arriba del 8%. Esta es una fórmula mágica porque cuando van coaligados y se cuentan los votos por partido, no se suman los votos de los coaligados, sino se vota por partido, pues un partido efectivamente en su conformación puede no estar arriba de ese 8%, sino puede estar en 7, en 6, y entonces se le aplica la distribución de diputados y allá. ¿Qué pasó en esta elección? En esta elección en particular, ya se había dado en el 18, pero ¿qué pasó en esta elección? Que le va muy bien a la alianza Juntos Hacemos Historia, que es Morena, PT y Verde. Y entonces, en la distribución del siglado, le dan candidaturas en algunos distritos al Verde, en otros al PT, pero meten ahora los diputados llamados kiwi, que son verdes por dentro, gente del verde ecologista, que se hizo pasar por morenista para hacer la distribución de estos. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? La autoridad electoral, el INE, tiene que determinar, según los porcentajes de votación por partido, cuántos diputados les toca. Y entonces, en la interpretación literal de la ley dice, bueno, Morena y sus aliados por separado, Morena sacó tanto porcentaje, le corresponden tantos, el Verde tanto porcentaje, el PT tanto porcentaje. Oiga, pero es que algunos que están ahí jugando son esos diputados kiwi o son escondidos. No se preocupe, revisamos la lista de afiliación efectiva y vemos quiénes son de tal partido y hacemos esa distribución. Oiga, pero si sumamos al bloque Morena, PT, Verde, resulta que están sobrerepresentados porque no solamente presentando un porcentaje arriba del 8%, sino están sobrerepresentados porque del total de la votación de esa alianza, con estos diputados que le están dando por partido, su representación es de arriba del 70%, del 75%, lo cual es algo fuera de la lógica democrática. Pero eso sí hay que decirlo, mi querido Luis, así está la ley general porque así lo permitieron, así lo consiguieron. Exacto. A ver, regresando un poquito, esta reforma electoral que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón, ¿por qué partidos fue aprobada? Porque hay que tener algo muy claro y medio lamentable que la mayoría de los partidos cuando son fuerza gobiernan como si siempre fueran a ser fuerza y no ven a futuro que pueden llegar a ser oposición, que pueden llegar a ser la minoría. ¿Quiénes fueron los que aprobaron esta reforma electoral? Fue una reforma en consenso, porque venía muy, muy lastimado el tema electoral por la elección tan reñida del observador Felipe Calderón. Entonces se crea una super reforma electoral promovida por el PRI, en ese momento quien tenía el control de la Cámara en gran medida. Y bueno, incluso le llamaron la ley Beltrones, porque en esa época Mario Fabio Beltrones era el líder del PRI en el Congreso, y entonces él operó, aunque ellos no gobernaban la presidencia, operaron mucho para este tema. Y entonces fue una ley consensada entre PAN, PRI y PRD en ese momento. Entre las distintas fuerzas políticas hubo ese consenso.
ese consenso porque se decía, bueno, pues efectivamente hay cosas que hay que eliminar. Por ejemplo, una de las cosas que siguen vigentes de esta reforma es el hecho de que antes los partidos políticos podían contratar los espacios de medios de comunicación de forma libre e independiente. Ujú. Y como hubo esta llamada guerra sucia en la que se pegaban con todo los calderonistas y los López Obradoristas con las alianzas electorales que tenían, se decidió que se le quitaba espacio a los medios públicos y privados para que tuvieran espacios de comunicación gratuito, pero controlado por el INE, por parte de los partidos políticos, y según el porcentaje de votación que obtuvieron. Entonces, esa fue una estrategia muy hecha para eliminar ese tema de la guerra sucia. Bueno, entre otras cosas se hizo precisamente esto de separar en la boleta los partidos políticos, porque el espíritu original también era, quitemos ya los partidos rémora, no obtiene el 3%, adiós, bye, y antes se salvaban, incluso le llamaban la cláusula de la vida eterna, porque un partido político podía ir coaligado siempre y sobreviviría. Claro. Ok. Bueno, ahora la resolución del Tribunal Electoral pues causó mucho ruido, pero podemos entonces decir que fue apegada a la ley, o sea, muy literalmente a la ley, pero así se habían estado asignados los plurinominales durante muchos años. Entonces, ¿fue un fallo del tribunal al tomar la ley como venía o hicieron lo correcto? Mira, hicieron una interpretación muy técnica, jurídica, muy literal, muy a rajatabla, cuando en otras ocasiones, en otro tipo de resoluciones, toman también criterios políticos y sociales. Y aquí hay un criterio que creo que es más de mayor peso, es, a final de cuentas, en términos globales, cómo fue la distribución de los votos por parte del electorado. Y esa representación tendría que transformarse de forma automática en el Congreso. Y aquí es importante mencionar algo. Sheinbaum sacó más millones de votos que el Congreso. En el Congreso, Morena ni siquiera llegó por partido solo al 50%, llegó en 46% más o menos. Sheinbaum superó, la verdad, el voto. Sí hubo un pequeño voto cruzado, en el cual sí se queda claro que hubo gente que votó para la presidencia por Morena, PT, Verde, pero para el Congreso le dieron más votos a la oposición, e incluso al propio Partido Verde le dieron más votos en el Congreso, como diputados, que en la presidencia. Morena y el PT terminan bajando en los votos del Congreso. Entonces, no es válido, no se ve reflejado la intención del pueblo, la intención de quien votó, porque yo te diría, si en ese porcentaje de votaciones cuences, ¿por qué ahora vas a valer 75? Sí tiene una... ¿Y en qué sentido viene esto? En el que todos sabíamos que habían estos diputados kiwi, que había esos diputados disfrazados, que se hacían pasar del verde, pero que en realidad eran de Morena. Igual senadores que estaban bajo esa misma dinámica. ¿Qué es lo que termina pasando en ese punto? ¿Cuál es el punto de quiebre de todo esto? Que la verdad sí es un abuso utilizando la propia ley, y ahí el Tribunal Electoral, bueno, el Consejo General del INE, pero el Tribunal Electoral tenía que haber tomado ese criterio, porque por encima del criterio de una ley general siempre estará el criterio constitucional, y el criterio constitucional sí habla de una distribución equitativa y que no debe haber una sobrerepresentación. Y aquí es donde digo que viene la trampa, porque en un cinismo claro, el mismo día que el Tribunal Electoral da a conocer la resolución de la integración, confirmando lo que había dicho el INE, 15 legisladores que estaban siglados con el Partido Verde levantan la mano y dicen, ¿saben qué? Nos pasamos a Morena, y se pasaron a Morena. Es decir, ya sabíamos que eran lo mismo, era la misma cosa. ¿Para qué nos llamamos saludos? Eran la misma cosa. Aparte, había candidatos que decías, oye, tú fuiste diputado por Morena en esa legislatura. ¿Cómo que ahora eres del Verde? No, bueno, así fue el siglado, así fue el... Y ahora, ¿por qué el Verde se pasan esos diputados? Porque a ver si son bloque y pues ya cada partido se va a quedar con sus canicas y ya se juntan en los votos. No, ahí te veo un tema más de fondo, mi querido Luis, y es que lo que hace el Verde es darle esos 15, le regala esos 15 diputados, o se los regresa, mejor dicho, para que Morena tenga
mayoría absoluta por sí solo, sin necesidad del Verde y del PT, tenga arriba de los 250 diputados el puro partido Morena, y entonces, como marca la ley orgánica de la Cámara de Diputados, la titularidad de la JOCOPO, la Junta de Coordinación Política, se le queda, si un partido político tiene por sí solo mayoría absoluta, se hace dueño por 3 años de la Junta de Coordinación Política y también de la mesa directiva, puede hacer y deshacer. Es decir, tiene los votos suficientes para hacer y deshacer. Cuando lo que marca la ley es que si cuando no hay, se distribuye cada año un partido distinto a la JOCOPO y las mesas directivas por año efectivo. Ahí quedó evidente el asunto, y es más, podríamos incluso mencionarlo con mayor claridad, estimado Luis, cuando tú ves que en la conformación final, hoy en día, según la distribución del INE, Morena tenía 236 diputados, el PT 51 y el Verde 77. Eso con la resolución del INE, ratificado por el Tribunal Electoral. Y ahora, en la conformación, a la fecha del 4 de septiembre, Morena tiene 255 diputados, el Verde 62 y el PT 47. Es decir, sumados dan 364, tanto en la conformación original del INE como en la conformación actual. Solamente que Morena con muchos más diputados de los que originalmente tenían, porque se hicieron ese traspaso de diputados. Ok, bueno, para que entienda un poco la gente el contexto, a lo mejor no están tan familiarizados, para que entienda la gravedad o bueno, el riesgo que existe, que Morena tenga esa mayoría por sí solo y que tenga el poder de la JOCOPO y que tenga el poder de la mesa directiva. Para pronto, la JOCOPO es quien organiza y la agenda legislativa, ¿no? Quien recibe las iniciativas y va a decir qué es lo que por dónde van a ir las prioridades, ¿no? Entonces estamos hablando que Morena tiene el poder de cuáles van a ser las prioridades de la Cámara de Diputados, y además la mesa directiva, pues es quien organiza la reunión para pronto, ¿no? Quien organiza la legislatura, quien da voz, quien autoriza, quien no autoriza, quien pasa a tribuna, qué objeciones se pueden hacer, todo esto. Es decir, hay un control total del Senado, de la Cámara de Diputados por parte de Morena. Hablando de esto, y para aterrizar un poco en los temas que abordamos en Bastión Político, ¿qué amenazas podemos ver para los temas de vida, familia y libertades fundamentales con esta alianza tan fuerte de Morena, el PT, el Verde? Sobre todo sabiendo que hay una agenda muy marcada, lo compartimos ahí en Bastión, los 100 puntos para la transformación de Claudia Sheinbaum, que entre ellos va el aborto, que entre ellos va ideología de género, un poco se toca libertad religiosa, que dicen, bueno, aquí vamos a seguir respetando, pero en la realidad, ¿qué podemos decir que se viene con esta sobrerepresentación para estos temas? Solamente cuando tienes ese poder, pues puedes hacer y deshacer y cambiar lo que quieras cambiar. Me queda claro que porque lo marcan en su agenda y porque es un tema que consideran de un peso ideológico importante, que una de las propuestas, uno de los temas que sin duda van a ir sacando en ese sentido será el tema de la aprobación del aborto a nivel nacional, como una política pública, y con esto algunas otras reformas que vayan por ese sentido. Ahora, incluso tienen los números necesarios y tienen promotores al respecto que querrán copiar el modelo francés, es decir, que en la Constitución quede establecido el derecho del aborto, cuando sabemos que el aborto no es un derecho, es el derecho a la vida, pero no el derecho al aborto. Y habrá otro tipo de interpretaciones, por ejemplo, para el tema de las terapias, bueno, eso ya se aprobó, las terapias de conversión, pero por ejemplo para las infancias trans y para maternidad subrogada y para algunos otros temas que sin duda son de la agenda de vida y familia y que pueden ponerse bajo esa dinámica. Ahorita estamos viendo la discusión de la reforma del Poder Judicial. El bloque opositor tiene 43 votos. Con eso, por un solo voto pueden parar una reforma constitucional en el Senado. Los ya diputados ya ellos aprobaron, ya hicieron y hicieron. Pero tiene la posibilidad en el Senado. Ahora, ahorita están con el tema de la reforma del Poder Judicial, se han comprometido 43 senadores de que ellos van a seguir
firmes y que no van a permitir, etcétera. Y bueno, posiblemente estamos en el aire, está un 50-50 de posibilidad. Pero en la agenda vida y familia hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, una parte importante del PRI, incluso algún panista, está a favor de esta agenda de ideología de género, de aprobación del aborto, etcétera. Entonces, que es más fácil que una reforma constitucional con esos temas sí vaya a proceder, sí vaya a modificarse y sí vaya a tener los efectos colaterales que puede llegar a tener. Se ha convertido en un tema de obsesión para algunos grupos, tanto a favor como en contra, pero creo que eso es uno de los principales riesgos que podemos ver. Otro gran riesgo que se ve es que se vaya reformando la Constitución, eliminando el tema de las libertades. E incluso yo te podría decir todavía una que a lo mejor no hemos medido, pero que va en nuestra agenda de forma particular, con todo lo relacionado a esta reforma del Poder Judicial. Y es que algunas interpretaciones de la propia ley, al hecho de quedar con gente que va a estar preseleccionada por un comité, porque se habla, no, si la elección de jueces populares y que todo el mundo se va a poder inscribir, sí, se la puede inscribir todo el mundo que tiene que cumplir ciertos requisitos, 5 años de experiencia, la carta de los vecinos, etcétera, pero dice claramente la ley, la reforma, van a pasar a un filtro y en ese filtro van a decidir quién sí pasa y quién no pasa. Y entonces nos van a dar listas ya preaprobadas. Entonces, es a tole con el dedo lo que nos están dando. Entonces, ¿en qué sentido puede darse el tema de esa interpretación, por ejemplo, con el tema de los jueces o de los nombrados? Pues se pueden nombrar activistas, por ejemplo, activistas que estén en contra de vida y familia o activistas que tengan interpretaciones que no necesariamente sean las percepciones que tiene el capítulo de derechos humanos de la propia Constitución. Puede haber una interpretación que cambie todo el esquema. Entonces, puede haber muchos elementos que hagan más complicado todo este propio elemento. Entonces, incluso, por ejemplo, lo vemos en los temas, pero podemos ver en el tema del ejercicio de las libertades. Algunos pueden determinarlo desde el punto de vista ideológico y entonces, si consideran que está en contra de la cultura woke, está en contra de esta ideología de género, lo consideran ellos un delito, les va a ser más fácil que hoy en día te puedan fregar. Es decir, tiene sus afectaciones. O la otra, con el tema de la propiedad, también puede llegar a darse, o el tema de la pérdida del juicio de amparo. Es decir, hay elementos que nos rompen el esquema en las posibilidades de defensa que va a tener las propias personas, el propio ciudadano. Son las gravedades que vienen en todo este contexto y por eso son tan importantes tomarlas en cuenta y más en esta reformulación del propio Congreso. De acuerdo, pues sin duda es, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Ciertamente, como bien lo mencionas, ya en los temas de vida y familia era complicado, teniendo pues no una mayoría tan grande Morena, pues bueno, ellos tienen una agenda muy clara que van a seguir sin titubearla. Pues bueno, también de este lado, MC, PAN, PRI, pues bueno, teníamos estos personajes que apoyaban fuertemente esta agenda también, ¿no? Independientemente de que no fueran de Morena. Para ir cerrando un poco el tema, quisiera abordar dos cosas importantes. Una, pues bueno, ¿qué tanto, dónde podemos ver la culpa o la consecuencia o quiénes originaron realmente esta cuestión de la sobrerepresentación? Ayer veía, por ejemplo, un video de lo que fue el Pacto por México en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Donde también podemos hablar que todo lo que llegaba, pues bueno, se acordó que se votaba a favor sin mucha consulta. Cuando fue el tema de la reforma energética, pues el PAN hasta bromeando un poco, echando la chorcha, pues bueno, votaban a favor, ¿no? Y ahorita, pues bueno, sí se crea una alarma, ¿no? Porque ahora es Morena. ¿Qué podemos decir de la oposición? ¿Qué tanta culpabilidad o no tiene en este tema? Y lo otro, pues bueno, una pregunta con la que nos gusta terminar estos podcasts para que no todo sea, híjole, pues qué mal nos va a ir. ¿Qué esperanza podemos tener en medio de toda esta situación que vemos de frente en esta sobrerepresentación? Bueno, a ver, yo creo que, digo, a mí no me gusta decir echar la culpa a la gente y a los demás. Creo que es una falla de nuestro sistema político en general, y es una deficiencia del propio sistema, en toda la extensión de la palabra, y entonces
Claro que tiene mucha responsabilidad el PRI, el PRD, el PAN en sus momentos. Claro que hay una responsabilidad también del gobierno actual en la interpretación que se quiera hacer. A ver, yo creo que, por ejemplo, en el tema de la reforma del Poder Judicial es necesaria hacer una reforma, pero no de ese modo, no con ese mecanismo, y no para empeorar, es decir, no para pasar de Guatemala a Guatepeor, sino para que haya mayor transparencia, haya mejor rendición de cuentas, porque tenemos una impunidad en México importante, el 93% de los delitos en México no se resuelven. Es decir, tenemos una serie de deficiencias que son enormes, pero no es la forma. Es decir, no es la forma ahora, yo voy a escoger quiénes son mis jueces, quiénes son los que van a detener. Esto hablando de la reforma del Poder Judicial, y podríamos irnos a otro tipo de espacios. Claro que hay una responsabilidad de los partidos políticos y también de la sociedad. La sociedad también ha permitido este tipo de cosas al estar ajena a la participación política, al estar de alguna manera en una visión demasiado cerrada de yo nada más lo mío, yo no me meto en lo demás, meterse en política es cosa del pecado. Yo ya cumplí con votar, ¿no? Aparte. Así es, y en donde dices, la participación para mí es algo que no es lo mío, ¿no? Entonces dejas que otros hagan, que otros opinen por ti. Bueno, a ver, tenemos 40 millones de mexicanos que no fueron a votar el pasado 2 de junio, es decir, sí hay una corresponsabilidad, sí ha habido un abuso de los gobiernos, de las autoridades, de los partidos políticos, que no entendieron también los mensajes que se han dado contra ellos en las urnas. Ahora, tampoco, a mí me llama mucha atención cuando dice Morena que la gente votó por esto. No, la gente votó por una Claudia Sheinbaum, votó por un proyecto, pero no votó totalmente por cambiar el tema de los jueces. Eso ya es otra interpretación que han hecho ellos al respecto. Pero bueno, más allá... Aparte, perdón que te interrumpa, como ahorita lo estabas comentando, creo que queda muy claro que la voluntad del pueblo no era que hubiera esa representación tan grande en el Congreso, ¿no? Es un vacío en la ley, es algo que no está quedando del todo claro lo que está pasando esto, ¿no? O sea, sí ganó Morena de una forma aplastante, pero no al nivel que lo estamos viendo ahora en el Congreso. No, y aparte tuvieron la oportunidad en su momento de reformarlo, y no lo reformaron porque les convenía. Y aquí hay un partido político que se llama Partido Verde Ecologista de México, que es el partido que ha permitido y que ha jugado y que ha traicionado a todo mundo, y que ahorita juega de esa forma, y que es el que más ha ido creciendo de forma exponencial desde la década de los 90 para acá, por su jugada de venderse al mejor postor y ha ayudado a la construcción de estas mayorías y de estas propias dinámicas. Es el pragmatismo, es el uso político, que es válido en una democracia. El problema es cuando estás empoderando a un actor, le estás dando facultades extraordinarias sobre otros poderes y sobre otras propias dinámicas. Y ese es el problema. Si hay culpables, hay muchos de responsabilidad por parte de muchos actores. Sí, el PRI, el PAN, el PRD, los partidos tradicionales, el Verde, el Morena, el PT, todos son culpables de lo que está sucediendo, pero principalmente yo diría la apatía, la falta de interés en la parte pública, la falta de formación cívica, muchas cosas más que podríamos analizar de que son responsabilidad mucho en ese sentido. Ahora, también hay que decir sobre un tema de esperanza. Yo siempre he considerado que puede haber un cambio en ciertas circunstancias. Estamos a días de saber si se mantienen firmes los 43 senadores de la oposición en contra de la reforma al Poder Judicial. Que si juntan los 43 votos y Morena y Cerrado se quedan sin un voto, pues ellos van a inventar cualquier cosa para justificarse. Pero va a ser un golpe muy fuerte para López Obrador y para su Morena y para su proyecto. Y aquí es donde va parte de la reflexión. Yo estoy convencido que poco a poco, conforme vaya entrando Sheinbaum y se vean viendo las condiciones, se van a ver obligados a moderar en algunas cosas y en otras radicalizarse por sobrevivencia y aclimatarse o bajarle también por sobrevivencia. Es decir, vamos a ser testigos las siguientes semanas de un doble juego, y es un doble juego muy particular. Es un doble juego en el cual vamos a ver de qué está hecho cada actor político, hacia dónde va la lógica de construcción de esto o de deconstrucción de esto. Y, por ejemplo, reforma al Poder Judicial. Ya en los hechos, las letras chiquitas del contrato van a tener que modificarlas porque logísticamente va a ser imposible hacer una elección como la que están planteando.
Dos, habrá momentos en los cuales van a tener que ceder en algo por una cuestión totalmente operativa. Me queda claro que en lo ideológico es una cosa, pero en lo operativo es otra cosa. Y sí creo que el tema de la presión de socios comerciales, del tema económico, van a ser temas que van a mover la fibra. López Obrador está a menos de un mes y posiblemente no vea cristalizada su reforma al Poder Judicial. Ahora igual la puede llegar a ver, pero no la va a aplicar él. Es decir, ya en la aplicación es otra historia. Es parte de este juego de que en algunas cosas seremos más radicales, en otras cosas seremos más tranquilos, pero que van todo bajo esa misma dinámica, una dinámica de ejercicio del poder muy particular que se ha ido construyendo y en torno ahora a un personaje que actúa como cacique y que posiblemente en su juego del poder pues haga ciertas interpretaciones, ciertas situaciones muy a rajatabla, muy de confrontación, pero que en los hechos va a tener que doblar las manos porque ya quiero ver cuando el tipo de cambio se pueda ir a 22, 23, 25 pesos y ahora cómo te vas a enfrentar. Entonces es parte del juego, de la narrativa, de decir yo soy fuerte, soy poderoso, tengo la mayoría, un atascamiento que tengo de la mayoría de los votos, pero que bueno, puede ser muy significativo. Ok, a mí me gustaría agregar nada más, también reconocer que Claudia Sheinbaum, que ya está a menos de un mes de entrar, no es López Obrador, no es el líder moral, no es el caudillo, y sin duda, pues esta reforma viene con todos los brazos abiertos, es el patrón del señor presidente, pero habrá que ver también cómo le va a Claudia Sheinbaum con ese liderazgo. Así es. Mira, yo creo que es un punto importante. Yo creo que ya ahorita no va a romper con López Obrador, porque no le conviene. Un presidente popular, tiene todas las dinámicas, pero la lógica te va a obligar a tener que tomar decisiones propias, porque si no el país te va a caer. Y eso yo creo que es lo que no, a veces no se ha dimensionado. El próximo año empiezan las renegociaciones del TEMEC. Si a Estados Unidos no le llena el ojo, Estados Unidos va a negociar con alguien más y el TEMEC va a pasar a un segundo término. Y se van a perder millones de empleos en México. Yo creo que hay sensatos en ese sentido, que pueden poner sus reglas y hacer sus juegos. Y sí, porque obviamente es muy popular decir que la gente va a votar por sus jueces. Pero seamos honestos, la gente que va a saber de la justicia si la gente no sabe a veces ni la O por lo redondo, con todo respeto y aprecio a la gente, pero estilo de vida de mucha gente, pues están más preocupados por quién va, qué trabajo tener y dar de comer a su familia, que preocuparse por la democracia. Y es que esa es otra cosa. Popularizar la democracia también tiene sus efectos. Y no siempre son los mejores efectos. Excelente. Bueno, pues realmente nos llevamos mucho que reflexionar, mucho que aprendimos en este episodio. Pues bueno, recordar que pueden seguir la página de Hazte Sentir, las redes sociales, también de Bastión Político, y también esta parte importante que hablabas de la participación ciudadana, Memo. Pues bueno, recordemos que también estás en la plataforma Saber Votar. ¿Qué encontramos en estos momentos con Saber Votar sobre todos estos temas? Las conformaciones de los congresos, los perfiles de los diputados, de los senadores y pues información general, las participaciones de lo que de alguna manera hemos hecho en análisis político, ahí se están plasmando y ahí les puede uno revisar. Ok, un mensaje final para las personas que nos escuchan. No dejen de seguir Bastión Político, el mejor análisis sobre una agenda de vida y familia y libertades. Búsquenlos en las distintas redes sociales y principalmente en el propio canal de WhatsApp para estar informados de nuestro boletín de Bastión Político. Es súper importante esto, difundirlo, compartirlo, porque hacemos un análisis sobre una agenda muy particular que queremos que la gente esté consciente de lo que está pasando en ese tema que de alguna manera pues tiene una influencia en su vida y en su alma. Excelente. Pues muchísimas gracias, Memo, por acompañarnos. Esperamos que sea la primera de varias ocasiones que estés acá con nosotros. Gracias a todos los que nos escuchan y pues bueno, que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.